la noche, 15 segundos en punto, comienza una nueva emisión de Círculo Central, domingo 28 de junio. Ya llegan las fiestas patrias. Y junto con eso, toda la polémica que traemos en este programa. Javier Correa suspendido por 4 partidos, habiendo otros casos de la misma situación donde no resultaron castigados. Una tremenda polémica, fuertes declaraciones de Aníbal Mosa. Está la declaración que hizo Mark Clark en la Fiscalía durante 3 días seguidos. Tenemos una nota al respecto. Vamos a ir a Ecuador para conversar con el gran Vito, para saber qué pasa con Becasese y qué pasa con esta posibilidad de venir a Chile, a pesar de lo que dijo Pablo Milat en la celebración de los 10 años de la Copa América. Estaremos en Estados Unidos con Sergio Gilbert en directo. De todo esto y mucho más, así arranca Círculo Central. Círculo Central es presentado por Mage de Dongfeng, Teatro Caupolicán, donde se ve y se escucha mejor. Buzzline, la plataforma con más eventos de Chile. La Jaula de las Locas. Marcos Sotomayor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Don Cristian Arcos. Lauro, ¿qué tal? ¿Cómo va? Todo bien, don Marco. ¿Cómo está, Cristian? ¿Cómo va? Oye, mientras tanto se juega el Mundial. Ya. Hoy día Canadá eliminó a Sudáfrica. Sí, señor. Sudáfrica que las pintaba para clasificar. Don Eustaquio. ¿Ah? Eustaquio, gol de Eustaquio. Gol de Eustaquio. Minuto 93. Sí. Un montón de partidos se han resuelto al final, ¿eh? Así. Ha estado bueno el Mundial. A mí futbolísticamente Sí. me ha gustado. A mí me Hay, gustó hay también. cosas que no me han gustado, pero futbolísticamente me ha gustado. Hay muchas cosas que Sí, no hay nos un han montón gustado, que me- demasiado. un montón Pero que me cargan. como fútbol y Sí, como no, presencia de público en los estadios, espectacular. La pausa de hidratación, esas cuestiones. A mí no me molesta. A mí me carga. No, me después, carga, me después lo podemos discutir. Sí, obvio. ¿Y sabes qué? Es un interesante pero tema. muchos buenos partidos. Sí, Buenos absolutamente. partidos. Y las Muchos mega goles. estrellas rindiendo a Además. lo que se esperaba. Sí, sí. Todos han respondido. Mientras tanto se juega Copa Chile, por si la gente no sabe, hoy día ganó la U. Sí, Y ganó ante un complicadísimo rival, ¿no? San Felipe, hace más de 20 años que no se enfrentaban. Claro, uno parte de la base de que los equipos de primera división tienen que marcar distancia con equipos de la B por jerarquía de planteles, por individualidades, porque los técnicos son técnicos, se supone, más calificados. Y la U ganó bien, sí, en definitiva no fue un partido en que avasalló al rival, porque el primer tiempo la U se manejó el balón, no llegó con mucho peligro hasta que... ¿Había gente en el estadio, Marco? Poca, fíjate que había aproximadamente 8.000 personas. 11.000. 11.000, pero con entradas dobles. El anterior fue 8.000. Claro, Oye, Esto pero tiene que ver 11.000 con no es poco. tiene Ven- que ver claro, con venta 2 por 1. Tiene que ver con el el momento. no, y en parte por el llamado que hace la barra. La barra de la Universidad de Chile hace un llamado hace un par de semanas de no ir al estadio. Y los números son 8.000 en un partido, 11.000 en el otro. Sí, pero Suponemos- considerando que es un fin de semana largo, que es Copa Chile, que se juega con un equipo de primera B. Sin el llamado, la U te mete 22.000 en un partido flojo. Sí. La U en un partido flojo te mete 20.000. ¿O sea, tú crees que incide la barra? Absolutamente. Y, En el llamado, y absolutamente. es por una buena razón. Hoy día ¿o no vamos a no? estar de Es acuerdo. contra en Azul nada. Azul. Eso es. Es contra Azul Azul. Básicamente por la cuestiones, dirigencia y temas de precios también de entrada. Ahora, dentro de eso hay hartas capas. Sí, claramente. Hartas capas. porque Los vínculos. Los vínculos con las barras son evidentes. O sea, le cortan precisamente la entrada o la rebaja a Ticket y viene esta respuesta. O sea, claro. Claro, cuando le sueltan la mano a la barra reacciona de esta manera. Sí, aquí es para los dos lados. En todo caso, la semana pasada cuando hicimos la encuesta, la gente estaba de acuerdo con que castigaran a Azul Azul. Digamos, la gente está un poquito choreada. Sí, absolutamente. Si una Sí, cosa era quita que la no, otra, o sea, si una cosa no quita la otra. sí, Exactamente. sin duda. El tema de fondo, como dice Marco, me parece plausible. O sea, una reacción, una medida, que no es una medida violenta, o sea, es no vamos al estadio, no. Eso. No es una medida ni agresiva ni violenta, no vamos al estadio. Pero es raro en la U porque el hincha de la Universidad de Chile, yo creo que tiene una devoción más allá de lo normal Absolutamente, por su coincido, equipo. O sea, no coincido. existe un equipo que genere eso. Por eso en yo su digo barra. que la U en un partido flojo te mete 20.000 personas. Oye, En un partido flojo. esta semana se dio a conocer el castigo a Javier Correa por los dichos que tuvo contra el árbitro. Le dieron 4 Gamboa. fechas de suspensión. ¿Les parece justo? A mí me parece que es, y por lo que estuvimos reporteando en la semana, es ajustado a la norma. Yo creo que la norma es el problema, pero que es ajustado a la norma. ¿En qué sentido es el problema la norma? Porque en este caso se necesita, sí o sí, que haya una denuncia. Sí o sí, la parte afectada o persona afectada tiene que denunciar. El tribunal en este tipo de casos no puede actuar de oficio. ¿Y en esto fue de oficio? No, pues, eso estoy diciendo. Ah, Tiene bueno. que denunciar y denunció Gamboa y denunciaron al árbitro. Digo porque hay otros casos que los vamos a revisar
que no fueron sancionados porque nunca llegó la denuncia. Ah, por eso está la diferencia entonces. Sí, por eso digo yo que ¿Y la entonces, norma, entonces cuál es el problema con la norma? que me parece que no tiene que ver solamente con que te denuncien o no. O sea, si tú cometes una oficio, falta, claro. que el tribunal tenga la facultad para que si algo lo considera una falta, lo pueda ajustar al reglamento. Pero el tribunal, hay muchos casos en los que actúa de oficio. Pero en estos casos no. No puede. Declaraciones de este tipo hacia personas o entidades no puede. Denuncia en este caso de los árbitros. Denuncia de los árbitros. Claro, porque fue claramente- Sindicato de árbitros y el ¿De? árbitro Gamboa. Claro. A ver, Hay que hacerle una sugerencia. Bueno, escuchemos la cuña. Porque yo no, quería- no, que vamos a ver una gráfica. Ah, correcto. Es que yo debo decir que hay una sugerencia para Javier Correa, como para todos los jugadores. Yo creo que es muy poco saludable hacer este tipo de declaraciones con ese estado emocional, saliendo recién de la cancha, ¿Pero qué le estaba pedía? envuelta. Eso por una parte, o sea, pedirle... ¿Sabéis lo que me llama la atención, Marco? Pues coincido, pues, ¿sabéis lo que me llama la atención? Que las declaraciones de Correa son después de un partido de Huachipato con Copa Liga, donde Colo-Colo ya estaba eliminado. Los dos estaban eliminados. Los dos estaban Fue eliminados. por relleno ese partido. Entonces, si tú no te controlas en un partido como ese, a mí me sorprende. Lo Y que lo pasa- otro que tiene que mirar la fotografía completa, ver el tema político también de Colo-Colo con la NFP, porque todo eso influye al ¿Sabes final qué? del día. A mí- Al final del día, insisto. Yo que te he visto a ti Eh, en una cancha de fútbol, tú reaccionás por mucho menos. ¿Yo? Sí, pues. Sí, pero dentro de la cancha. Por Yo no- eso, po. Bueno, pero es que él lo hizo ex post. Sí. ¿Y las disculpas de Correa no valen aquí? No, yo pienso que siempre que una persona que ofrece disculpas, uno puede ponderar ese factor. Pero Javier Correa es de estos jugadores, ¿verdad? Que cuando se empoderan como buenos jugadores, porque Javier Correa es uno de los mejores delanteros que hay en el torneo, empieza con este síndrome, ¿verdad? De decir, bueno, me siento con derecho a hacerlo. Y en definitiva la ley uno asume que, Es que tiene para un todo ejemplo igual. en el equipo donde hay uno que habla por todo y de Es todo. que hay un poco de todo. De hecho, vamos a ver unas gráficas más adelante, porque de todos los casos que estamos hablando, que por qué no castigaron a este, por qué no castigaron a otro, y este otro dijo tanto y todo, si se fijan, en su gran mayoría son equipos grandes. Quienes más se quejan de los arbitrajes en Chile son los equipos grandes. Y a mí Mira. eso me sorprende de una manera. Dense una Sí, vuelta sí. por los equipos chicos, dense una vuelta por la B. O sea, si Lo fuera que por eso- sucedió en el Nacional, simplemente a vista de todo el mundo, fue un robo. Acá, ¿quién podía denunciar? La NFP podría decir, porque es contra la probidad del campeonato, lo que dice Marcelo Díaz. Esta es la última fecha del año 2024, la U empata con Everton y Colo-Colo empata con Copiapó, sale campeón Colo-Colo, a la U la anula en un gol sobre el final del partido. Y estas declaraciones, para contextualizar, tienen que ver con eso. Después ofrece disculpas y pasó piola. Sí, Y no hubo denuncia. no hubo denuncia. Ya. Estuvimos averiguando con la gente del tribunal y decían, acá no llegó ninguna denuncia, por ningún lado. Esta, no sé. Yo tengo mis dudas con respecto a esta declaración de Garnero. Dice, todo físico-culturista. Se pintan, tienen facha, saben el reglamento de memoria. Ahora, en la presencia del juego, erran un montón. Ya, ¿Qué ahora- dijo tan ofensivo? No, pero espérate, lo que pasa es que ahí yo creo que apuntaba, si no me Irónico, falla, pero no si no me falla la ofensivo. memoria, apuntaba a un arbitraje en Copa Libertadores. En Copa Libertadores, O sea, ¿tú has visto? comparamos un arbitraje del medio local con un arbitraje de Copa Libertadores. Claro, dijo, ¿tú has visto algunos árbitros brasileños, paraguayos? Tienen así un pero físico- ese es para Chile. Es, para ¿Es- Chile. es del partido de Es para Chile? partidos chilenos, sí, sí. Ah, ya. Es Yo para pensé un que partido de Chile. ya. ¿A ustedes parece Porque que es no hay muy fuerte fisicoculturistas esta en- A declaración? mí me parece que no, yo creo que la gente puede opinar lo que quiera. ¿no? Yo también estoy de acuerdo. Sí. No, Yo no veo que acá haya habido... no, pero igual el palo ojo, se sabe en el reglamento, pero no saben aplicarlo. Eso lo está diciendo. Bueno, pero tampoco... Igual es un palito bien. Pero es una opinión. Bien explícito. Pero es bien una explícito. opinión. O sea, Lo si que nos hacen- vamos, pero nos es vamos a que- poner tan puristas, Pero entonces que- nadie puede es que- opinar, es que- pues, Pero es muy. la- Utiliza un lenguaje distinto a decir un robo, es un ladrón. La adorna y al final. A lo mejor. Pero ¿sabes qué? La norma, insisto con el tema de la norma, porque si un jugador, por ejemplo, escribe algo en redes sociales y ha pasado, al jugador sí lo pueden sancionar. Claro. Entonces ahí Tenemos es donde otra. yo no entiendo la norma. No, Y ahí Vamos con la que sin- viene. no, pues, Sin denuncia. Jorge Almirón. Tuvimos otra derrota, esta pero muy los conocida. robos y penales no se evalúan. Aquí sí. Pesa más porque es otra caída y eso duele. Las estadísticas son así, frías. Robo y penales no se evalúan. Eso no entendí mucho qué quiso decir con el robo y penales no se evalúan. Ah, ¿No me puedes traducir Almirón español, español Almirón? no, lo que te puedo decir básicamente es que, con todo respeto, cariño, a la gente de Colo-Colo, a Colo-Colo le cobran muchos penales, entonces que se queje por un penal que no le hayan cobrado,
Hay muchos penales que lo coloco, algunos de ellos son bastante dudosos. Entonces, En estos 3 casos que generaron polémica en el último tiempo, hay un jugador de la U, un técnico de Católica, un técnico de Colo-Colo. ¿Qué queda, de verdad, qué queda para los equipos? para el técnico de Limache, ¿Qué queda para el técnico de Iquique en la B? ¿Qué queda para el técnico de San Felipe? De Copiapó. ¿Qué queda para el técnico de Recoleta? O sea, de verdad, dense una vuelta. Esto pasa en todos lados, no pasa solo en Chile. Es increíble cómo los entrenadores, dirigentes y futbolistas de los equipos grandes son lejos, pero por lejos, los que más alegan por los arbitrajes. Lejos. En España es terrible. le apuntan al Real Madrid, Es terrible. que alega partido por medio. Pero es terrible. O sea, de verdad los equipos grandes creen que hay un complot por parte del fútbol chileno en este caso, que hay un complot para perjudicar a los equipos más grandes de Chile, ¿en serio? Y que habitualmente salen campeones. ¿En serio? El Clavito Godoy hoy día no podrías dirigir en ninguno, porque ese Clavito... Igual lo castigaron, si lo castigaron. Pues, sí. Sí, pero el Clavito terminaba los partidos y tiraba con todo. En esa época uno podía hacer cancha. Sí, entonces uno... Y ahí sí que lo agarraba en caliente, porque tú me decís que Correa en caliente. ¿Qué caliente? Si fue un buen rato después. No, ahí tú entrabas y lo agarrabas y en el instante. Y el Clavito disparaba, pero con todo, ¿te acuerdas, no? Sí, no, con todo. Ahora, insisto, en estos casos que estamos revisando, que uno podrá ponderar que son más o menos graves, o alguien podrá decir por qué no sancionan a los otros futbolistas del otro equipo, en esta teoría del empate que nos encanta, que como la teoría del empate fuera la solución de todo, pero bueno, tampoco se puede hacer, insisto, por un tema de norma. Y es que no hubo denuncia. Al tribunal nunca llegó una denuncia por Almirón. Al tribunal nunca llegó una denuncia por Marcelo Díaz, al tribunal nunca llegó una denuncia por Garnero, al tribunal llegó una denuncia por Javier Correa. Se exponía a más partidos. A 5 creo el tope, Se ¿no? exponía a más partidos y le terminaron dando 4 apelables, ¿sabes? O sea, Sí, Colo-Colo puede apelar. Colo-Colo va a apelar seguramente, pero yo lo que te quiero decir es que si la norma existe, que los jugadores deberían leer eso, o los gerentes técnicos, los propios entrenadores decirle, mire, acá está, esto pueden hacer, esto no pueden decir, etcétera. Después tú no puedes quejarte. O sea, uno puede después, en el próximo campeonato, cambiar las bases y decir, mire, esa norma hay que derogarla. Hay una norma tan estúpida en el fútbol chileno que ustedes no saben, que debajo de las medias, debajo de las medias hay muchos futbolistas que utilizan otra media y tiene que ser del mismo color, o si no te sancionan. ¿Tú sabes? Que es una pelotudez. ¿Por qué tiene que ser del mismo color? No, pero están preocupados de esos detalles. Una norma que se puede cambiar. Pero mientras a mí me parece que exista... está muy bien que sea del mismo color. Yo he visto el Mundial y los jugadores utilizan medias de otro color. Que cambia también. Entonces, ¿en qué cambia? Po? Sí, ¿Qué afecta? En nada. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que me estaba acordando de lo que pasó con el paraguayo Almirón. Almirón, bueno, ahí también hubo una polémica en el Mundial. Ya, el paraguayo Almirón le dijeron, tú no puedes taparte la boca para... Lo hizo. La norma es absurda, pero es la norma vigente. Entonces tú tienes que apegarte a ella y respetarla, lamentablemente. Pero la polémica es que en otro partido un jugador es exactamente lo mismo y no lo expulsan. ¿En cuál fue? Creo que es un partido de Inglaterra. También se tapó... Y no lo expulsan. Jóvenes, lo que me llamó la atención a mí fueron las declaraciones de Aníbal Mosa. Yo creo que se pasó un par de pueblos. Mire lo que dijo Aníbal Mosa. Claro que vamos a apelar, la encontramos injusta, inadecuada, desproporcionada y hasta clasista. Eso es lo que te podría decir. Estás molesto, ¿no? Yo sí, y todos. Y habemos muchos colocolinos molestos porque creemos que no se está midiendo de la misma vara a todo el mundo. ¿El clasismo por qué, Aníbal? Clasismo porque se toma de cierta manera una situación que en otros casos peores no se aplicó los castigos que se le está aplicando a un jugador, y incluso raya en lo inconstitucional porque están dejando sin trabajo a una persona por un mes. Se nos pide que mejoremos la liga, se nos pide que traigamos jugadores para mejorar la liga, se nos pide que traigamos jugadores caros, se nos pide que nos reforcemos, para que después hayan personas que solamente al antojo puedan decir de que esta persona no puede jugar 4 fechas. O sea, si es que hay algún error que cometió con respecto a sus dichos, Javier Correa, fueron bastante menores los que dijo Marcelo Díaz o otros personajes. Entonces, te vuelvo a decir, desproporcionada completamente. Bueno, tú le diste la explicación. Me parece que Aníbal no sabía esa parte del reglamento. Lo que sí no lo entendí, lo de clasista. Yo tampoco. No, ahí me dejó marcando ocupado porque es Yo no entendí lo de inconstitucional. Lo de inconstitucional tampoco. No, tampoco. Nada que ver. O sea, porque entonces no habrían sanciones. Claro. O sea, Ningún jugador puede ser suspendido porque le están cortando la libertad de trabajar.
No, y además Aníbal, por favor, además ya. el vínculo contractual que tiene el jugador es con Colo-Colo. No es con la NFP, ni con el Tribunal de Penalidades, ni con nada. O sea, si Colo-Colo no le pagase o lo dejara sin trabajar, sería problema de Colo-Colo, pero obviamente Colo-Colo no lo va a hacer. No conoce la norma. Yo le puedo encontrar razón en una primera reflexión que diga, hay otros jugadores que no los han sancionado como reflexión, Claro. le puedo encontrar razón. Me llama la atención y me preocupa que en ningún momento dice que Correa actuó mal. Porque podríamos decir, ¿sabes qué? Correa actuó mal y los otros también actuaron mal y no lo sancionaron. Te la doy. No, pero estoy de acuerdo. él desliza que pidió disculpas. No, dice, si es que se equivocó Correa. Si es que se equivocó Correa. No dice Correa se equivocó. Habla en condicional. Si es que se equivocó Correa. Es como cuando tú decís, yo pido disculpas, no sé, Si es que- porque por lo que pude haber dicho. No estáis pidiendo disculpas. No. A quien resulte afectado, no te estás disculpando con nadie. ¿No? En las disculpas de Correa nunca nombra al árbitro. No, pero Nunca dice. nunca lo nombra. No, pero dice con este árbitro. O sea, Este árbitro tiene nombre. Claramente. Tiene nombre. Claro. Las personas tienen nombre. Nicolás Gamboa. Si somos choros para explotar, hay que ser choro para disculparse. Me disculpo con usted, señor Nicolás Gamboa. Ah, Si es perdón, que en las disculpas. En las disculpas. Ah. No lo hace. Entonces, Ya, ya. insisto, que los equipos grandes digan esto, a lo mejor es porque no somos de equipo chico, a lo mejor porque yo soy guaso, un equipo chico, no sé, pero es de verdad es un ataque artero a los equipos chicos, a los equipos de provincia, que hemos visto por décadas cómo te meten la mano al bolsillo en cada cobro y los equipos O grandes. sea, si es por clasismo, ahí hay clasismo. Hagan revisión. Los que te van a equipos citar al tribunal, los lo que equipos acabas de grandes- decir. No, porque el tribunal acá actuó con la norma que le llegó. Sí. La norma dice que tiene que hacer denuncia y no hubo denuncia. El problema es que el denunciante, el denunciado, el que se siente afectado nunca denunció. Y por eso digo que a mí la norma no me gusta. Pero que los equipos grandes hablen de que hay una persecución contra los equipos No, grandes, en serio. No se sostiene por ningún lado. En eso. serio, o sea, no hagamos, Ahora, lo de hagamos cla- revisión de historia porque si no salen ¿Sabe? para atrás. Lo de clasista todavía va a quedar ahí. A mí lo que Misterio sin resolver. me preocupa más es que un presidente de un club, cualquiera sea, grande, chico, mediano, no puede salir a justificar un error tan grande de un jugador. No, po. Entonces, él lo que está haciendo con estas declaraciones no solamente es justificarlo, sino que además es como decirle, estuvo bien lo que hizo. Esto lo están tratando mal, esto es desproporcionado, esto es aquí, esto es allá. Es que el mayor error. Clasista, Mauricio. inconstitucional, le faltó decir que era xenófobo. Po. El mayor error ahí es no conocer la norma, uno, No. y luego relativizar lo que dijo Correa, porque lo demás Marco, es que espérate, déjame que no, terminar, es que porque habló mira, como hincha. eso, po, si eso Es es que ese una es el virtud, problema más grande. es una virtud para los colocolinos, o sea, mi presidente es absolutamente colocolino y nos va a defender en las buenas, en las malas, en las duras y en las maduras. Pero es que así no progresa el fútbol. Te estoy diciendo bajo los códigos, en este caso, de la gente de Colo-Colo. O sea, Moza tú va al estás frente. diciendo que es tribunero. O sea, él le dirige, obviamente, veces. el mensaje se lo acaba de decir, Yo se lo creo acaba de que- dirigir a yo la creo gente de que Colo-Colo. Muchas veces, Entonces- la pasión que tiene Moza muchas veces es una virtud. Sí. Yo creo que muchas veces es una virtud. La pasión que tiene él por Colo-Colo muchas veces ha sido una virtud. Sí. Pero en esta no. No. Porque esto no es absoluto tampoco. No es como que alguien actúa siempre bien y alguien actúa siempre mal. Yo creo que en esta estuvo mal. Por eso. Así como otras veces, esa pasión le ha permitido tener algunas decisiones buenas, mover algunas cosas que no había cómo moverlas, contagiar, irradiar, de hecho, en algún momento le ha servido. Ahora compáralo, por ejemplo, Pero acá... con el expresidente de la U. Michael Clark, era impensado que saliera con unas declaraciones así. Depende, Por ejemplo. depende, porque creo que la única vez que Michael Clark actuó bien fue en Avellaneda. Y ahí sí defendió a la gente loca. Sí, es que era el desde. ¿eh? A todo Era el esto, desde. Sí, pero podía no haberlo hecho. a todo esto, esta semana siguen saliendo informaciones con respecto a todo lo que nosotros hemos venido hablando del tema de la Universidad de Chile. El fiscal que está a cargo del caso ya se hizo una firme convicción, Cristian. ¿Qué dijo? ¿Ah? ¿Qué dijo el fiscal? Michael Clark dijo que el ¿Qué más? día cuando fue a declarar que iba a contar su verdad. Sí. Tuvo 3 días contando su verdad. Oh, una verdad larga. No, la El verdad. fiscal dice La verdad. dice claramente de que esta venta, esta compra de Universidad de Chile es ilícita. Desde el inicio, ¿ah? Desde la Sí. compra de Desde Heller el para inicio. adelante. Y que no ha podido determinar todavía, y me llamó la atención porque a mí me encanta de repente que sucedan estas cosas, pero él repite palabras que se han dicho en este programa. Es decir, aparentemente la compra de las opciones de Antumalal
en $5.700.000 fue en una cuenta por pagar, que es algo que nosotros dijimos aquí hace 2 años. Sí. ¿O no? 2 años no, por eso lo dijimos a los 2 días que se hizo esa compra, para evitar, ¿no es cierto?, el embargo de las acciones por parte del BCI, y ahora Toesca también está reclamando la liquidación de esas acciones para poder resarcir a los afectados. Eso es lo que están querellas pidiendo, de cruzadas. hecho. Es que ¿sabe lo que pasa? Que hay un montón de cosas que han pasado. Pero bueno, el fiscal sí llegó a la convicción de que la compra era ilícita. Ahora, citó a declarar a Michael Clark. Como dice Cristian, fueron 3 días de declaración. Estuvo 15 horas el primer día. Su verdad. 15 horas, desde las 9 hasta las 12 de la noche. No es menor, ¿eh? ¿Tú te demoras 15 horas en contar tu Una verdad? maratónica. No, y esa fue la primera parte. Faltaba la segunda y la tercera. Depende del interrogatorio. No, Cristian. Era más largo que lo que el viento se llevó. Estoy siendo sarcástico, digamos. Sí, pero te digo una cosa. Mira, cuando a mí me citaron a declarar como testigo en el caso de la manada, tuve 2 horas y media declarando. No, está bien, pero caso... Y era una pregunta que me la hicieron de 27 Sí, maneras pero distintas. tú no estabas siendo el foco de la investigación. No, por eso te digo que 15 horas no me llama la atención. O El sea, primer día, ¿eh? Solo el primer día. Digo porque tiene mucho que contar. O sea, a eso voy. Ya, ¿y qué dijo cuando salió al tercer día? Veamos. Michael, consultarle si usted durante todo este proceso en algún momento ha pensado quizás en vender las acciones que tiene de Azul Azul. Bueno chicos, venimos nuevamente aquí a reunirnos en Fiscalía, un proceso que partió ayer y tal como dije, tranquilo y contento con la oportunidad de poder finalmente volver acá a la Fiscalía, a seguir explicando. Ayer fue un día largo, hay harto que conversar, un proceso lento, las cosas tienen que quedar bien explicadas, así que nada, mientras la diligencia no acabe, y no ha acabado, yo no voy a hablar mucho porque creo que primero hay que hablar con el Ministerio Público, pues no es que eso podemos hablar más largo, ¿vale? Pero de ventas de acciones de... Muchachos, no parar, ¿vale? Ya, muchas gracias. Michael, una palabra para la gente que está involucrada en el tema Sartor y que quizás está intentando recuperar su dinero. Sí, claro, yo empatizo con ellos y por eso estoy acá, porque ojalá se aclare todo y esto pueda tener el mejor final. Vale, gracias muchachos. Gracias. Qué ganas de decirle un par de cosas. A ver, ¿Sabes cuál es el problema? Pero dícesela igual, po. No, pero espérate. Por favor, Espera. ahí está tu cámara. ¿Cuál es la cámara de Mauricio? Pero vamos por orden, Primero, esto fue el segundo día. Sí. No hay declaraciones a la salida del tercer día. Es que- No sé si no se cubrió, no sé si no fueron, no sé si dio declaraciones, no tengo idea. Cuando le preguntan, Clark, mira, cuando te preguntan si empatizas con la gente de Sartor y tú dices sí, Con los inversores, ¿eh? ¿sí? Inversionistas, perdón. Que hay gente que lo ha perdido todo. Obvio. Todo. Amigos personales de los dueños. Mark Clark no era dueño de Sartor. No. Dejémoslo súper claro eso. Acuérdate que Él era tuvimos acá- miembro del directorio. Cuando tú dices que empatizas con eso, ¿cómo se devuelve esa plata a Michael Clark? Qué buena onda ser empático cuando le robaron plata a tanta gente. Qué buena onda ser empático cuando plata de esa gente la usaste para comprar la U la primera vez. Hay que ser bien empático, weón. No, qué lata. No, a mí me da lata estas cosas. Y después, yo sé que en las redes sociales me van a hacer pedazos, que hablaste este favor, que hablaste... Pero ¿saben qué más? Este señor, con esa declaración, terminó de hundirse. A mí me sorprende que en este tipo de conversaciones la parte ética nunca está en la ecuación, ¿no? Nunca está en la conversación. Porque hay una cosa que obviamente en un Estado de Derecho tú tienes que probar la culpabilidad. Tú no pruebas la inocencia, sino la culpabilidad. Los Estados de Derecho del mundo funcionan de ese modo. Y hay que probar la culpabilidad, algo que aún no ha ocurrido. Y que en este país la leguleyada nos ha llevado a ver sanciones insólitas, gente que se ha sacado los pillos de manera increíble, gente que no ha sido sancionada por una leguleyada. No vaya a hacer cosas. Perdona, ¿te puedo interrumpir ahí? Sí. Es que no es una leguleyada. No, Aquí digo ha habido No estoy diciendo eso. aquí ha habido cohecho No estoy- por no estoy parte de defendiendo- abogados que han manejado jueces y que han... Como casi todos los abogados. Ya, ok. Como casi todos los abogados que No, lo que claro. hacen cuando los contratan es tratar de estar del lado de su cliente. Pero eso es una cosa. Otra cosa es tener jueces que tú sabes que van a ser favorables a ti y que cuando, por ejemplo, la primera vez que a Sartor lo castigaron, se levantaron la sanción durante un mes porque habían 2 jueces, Antonio Ulloa y la señora Sabaj, que eran
del equipo de Hermosilla y de Saliasnik. Entonces, Estoy totalmente de acuerdo, no cambia nada de lo que estoy diciendo. es que mucho, bueno, está bien, pero es que no son leguleyadas específicamente. Esto es manejar el poder judicial, es una corrupción, es mucho más que leguleyada. Póngale el nombre que quiera, pero vamos al mismo lugar, hacia el mismo lugar. ¿Qué pasa si no ocurre un tema legal con Clark? ¿Qué es lo que va a decir Clark? ¿Qué es lo que va a decir la gente de Sartor? Que están libres de polvo y paja, que todo esto fue una maniobra de la prensa, y sabemos que no es así. Pero, Sabemos que esta situación es demasiado profunda. Si nosotros tuvimos acá a Mario Esteves. Pero Mario si yo Esteves. estoy de acuerdo, no estoy defendiendo. Me van a decir a yo sé. mí, que me van a decir a mí. ¿En serio? ¿Que me van a decir a mí que yo No, defiendo? si nadie te No, está es que- diciendo a ti, si Entonces estamos déjeme ratificando lo que terminar estás un diciendo. argumento. Po. Ya, perdón. Uno, o sea, Ya, un ok. ratito. Ya, Entonces, en la ecuación no está la parte ética. No está nunca. Nunca está en la conversación. Nunca está en la conversación lo que Mauricio acaba de decir, que te compraste el club con plata de otros. No, yo empatizo. ¿Empatizáis con quién? Es que eso es lo No está- terrible. no está es que, la ¿sabes que esos conversa. códigos? Es que yo creo que, Cristian, Mauricio, estamos hablando de unas personas que se manejan con códigos distintos. Yo creo que el error que cometemos nosotros es tratar de evaluar una conducta ética, moral, bajo cánones nuestros. Coincido. Y lamentablemente estos tipos no tienen esos códigos, no los tienen. Ellos se manejan con otros códigos. Si hay que perjudicar a 1000 inversionistas, malacue. Vamos, los perjudicamos, total, plata para el bolsillo. Ese razonamiento no lo podríamos hacer. No es que seamos santos ni nada, pero no está dentro de nuestros esquemas mentales, de nuestro sistema de creencias, de nuestra escala de valores. Para ellos sí les importa un carajo. Entonces, nosotros no pontificamos, sino que argumentamos desde la base de nuestra experiencia, y yo creo que para ellos hay que ponerse o no ponerse a la altura o tratar de meterse en cómo funcionan. Y yo prefiero no hacerlo, de ¿Sabes qué, verdad. Yo Marco? prefiero no hacerlo. Yo prefiero que la justicia, en atención a todos los antecedentes que tiene, a todo lo que se ha dicho, a todas las declaraciones, la justicia opere y se haga lo que se hace en un Estado de Derecho. Y Sí. ojo, a mí lo que me preocupa, y con esto termino, Mauricio, es que la construcción de Azul Azul, la construcción, vale decir, el directorio de Clark y el directorio de Cecilia Pérez, es la continuidad de un directorio que está en este momento absolutamente cuestionado y es ilegítimo porque compraron la U con plata de otras personas. Entonces, a mí lo que me preocupa es este continuismo. Que nadie le hinque el diente a lo que está pasando. No, es que espérate, Va a Mauricio, durar lo que tiene que porque durar, esto se va a acabar. la señora Cecilia Pérez ya dijo que iba a hablar con la rectora. Sí, pero Entonces, ¿bajo manotazos qué? de abogado. ¿Por qué? ¿Por qué si ella también perteneció y el señor Correa también está metido, pero hasta el cuello, la en rectora esta perdió plata defraudación? con Sartor. Entonces, Perdió por eso plata te digo, personal. o sea, partamos de esa base. Clark tiene que caer y todo su directorio, Pero te digo incluyendo algo, el actual. te digo algo. Incluyendo el actual. Hoy día leía un artículo que salió, no me acuerdo si en el Diario Financiero, la Tercera, y decía, nosotros entramos a la U no para hacer negocios, sino que porque somos hinchas y porque nos gusta la Universidad de Chile. Cuando hablamos de esta estafa de Sartor, la estafa de Sartor, que son 300 millones de dólares, dicen algunos que puede llegar hasta 500 millones de dólares, esto es la estafa más grande en la En historia. la historia. Ya, la Chang tenía 100 millones, era la más grande, hoy día esto lo supera 3, 4, 5 veces. No sé si ustedes vieron la serie de Madoff, la película Sí. de Walter Madoff. Bueno, Sí. cuando estas personas se ven con tanta plata, porque ellos eran un fondo de inversión muy grande que administraba muchos recursos, la tentación es comprarse juguetes. Por ejemplo, Chang se fue a comprar una casa en una isla al lado del dueño de Virgin. ¿Cachai? Son juguetes. Virgin Records. O se compran cuadros, van a remate. O helicóptero. no sé, ¿ah? O se compran yates. Claro. Bueno, estos gallos dijeron, tenemos tanta plata, comprémonos la U. Como un juguete. ¿Tú creí? Pero no me cabe la menor duda. Sin duda, pero No sin me duda. pero es que no tengo ni la menor sin duda, duda. que para ellos esto era un juguete. Sin duda. Oye, en una estafa de 400 millones de dólares, 16 millones de dólares, es como de que tú acuerdo. te compré los sobres para el álbum del Mundial. Pero yo creo que ellos Con la vieron... plata de Bernardo Carrasco. Yo no creo que estos tipos den puntadas sin hilo y lo hagan por una cuestión de hinchismo, porque ni siquiera tengo No, pero claro... no, pero si no estamos hablando de hinchismo. Y por eso te digo, un juguete por la U, o sea... No, un juguete en relación a que no es un negocio gigantesco comparado con otros negocios. Sí, pero ¿cuánto le han sacado a la U? Es como hacerla del choro, ¿no? Pero un par de millones de dólares le han sacado, 3 millones de dólares, 4 millones de dólares con los negocios En el cruzados fondo con es- Victoriano no, Cerda, los lo hago- jugadores Guachipato. Lo hago porque quiero, es como... La Católica no se la van a comprar. La mayoría son de la Católica. No se la van a comprar. Es que tú dijiste algo que es cierto. Y ahí voy a otra cosa.
es mucho más grave todavía, porque aparte de que lo compran como un juguete, aparte de que lo compran con plata de terceros, aparte de que colocan un bono, que muy cuestionado el bono Bulla, ¿no? Que sirvió, que el 10% de lo recaudado sirvió para pagar la deuda con el impuesto interno y el resto se lo llevó Huachipat, se lo llevó Victoriano Cerda, se llevó 6 palos verdes. O sea, no solamente compraron un juguete, sino que además lo esquilmaron ese Así juguete. es, pues, lo han exprimido a la pobre Lo Universidad de Chile. esquilmaron. Es una vergüenza. Bueno, Es una vergüenza. Es una vergüenza. Entonces, esto de... Sí, no sé dónde la cagó, donde dijo que empatizaba. Y ahí es mejor que no se hubiera quedado callado. Él empatiza. Tenemos encuestas, señores, en el programa de hoy. ¿Te gustaría ver, Marco, yo sé que a ti sí, a Marcelo Bielsa nuevamente en La Roja? da para debate. Alternativa A sí, alternativa B no. Porque ya los viudos de Bielsa, venga para acá nomás, ya los viudos de Bielsa han empezado a hablar. Es bueno el tema, es bueno el tema. ¿Vamos a Ecuador después? Vamos a hablar de Cacese, nos vamos a ir a Ecuador. Qué buena. Vamos a hablar con Vito, vamos a hacer un contacto en directo con el programa que él también está en directo y se transmite para Europa. Así que a partir de ahora Sotomayor va a ser conocido también en España. Ya volvemos. Ah, yo vivía allá. La magia de manejar está en el Mage de Dongfeng. Aprovecha este mes $1.000 de descuento. Sí, $1.000 de descuento. Y llévatelo desde 13.090.000 en CIDEF y su red de concesionarios. Mage, vuelve a sentir la magia de manejar. Dongfeng, drive your dreams. Por primera vez en Chile llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Ven a disfrutar de una hermosa historia de amor, con una orquesta en vivo, grandes bailes y muchas, pero muchas risas. Un espectáculo imperdible que ha conquistado escenarios durante 40 años en todo el mundo. Desde este 15 de julio en el Teatro Estudio 13, ubicado en Inés Mato Rojola 0848 Providencia. Funciones de miércoles a domingo a las 20 horas. No te pierdas esta gran experiencia. Pide tus entradas ya. Van quedando pocas. Son pocas funciones y pocas entradas disponibles a través de Ticket Pro. No te quedes fuera del estreno exclusivo en Chile de La Jaula de las Locas. ¿Estás soñando con tu propia casa, pero no quieres esperar meses ni endeudarte por años? Bueno, con Casas Prefabricadas del Lago ahora es posible. Te presentamos 4D. Tu casa prefabricada de 36 metros cuadrados, más piso de pilotes y el servicio de armado. Todo esto en solo 4 días hábiles. Una solución habitacional rápida y de excelente calidad para tu familia. Infórmate ya sobre 4D. Ingresa a nuestra página web www.casasdellago.cl o llama al +569 459 52922 y da el primer paso hacia tu casa propia. Casas Prefabricadas del Lago, donde tus sueños encuentran hogar. El evento retro más grande del año crece aún más. Prepárate para el 90 Fever Festival, encabezando esta cumbre mundial Turbo Beat of Snap, los gigantes de la cultura de baile Culture Beat. Revive tus mejores noches con W, capela y la voz original de Rhythm of the Night, para hacer estallar la pista con pura energía aquí en África. Este 15 de agosto, el Teatro Caupolicán se transforma. Asegura tu entrada en Punto Ticket. 90 Fever Festival. Produce División. Invita FM Plus, radio oficial de 90 Fever Festival Chile. ¿Estás buscando un panorama para acortar la semana? Entra a passline.com y descubre más de 3.000 eventos en vivo, conciertos, fiestas, partidos de fútbol, musicales, stand-up comedy y mucho más. Es muy fácil, ingresa a passline.com, elige tu evento, selecciona las entradas y compra. Al instante recibirás tus entradas, tus tickets en tu correo electrónico. Fácil, rápido y seguro. Passline, la plataforma con más eventos en Chile. Gaspar tiene solo 4 años y enfrenta una enfermedad rarísima que se llama inmunodeficiencia por déficit de DOP8. Esto debilita gravemente su sistema inmune. Hoy, su única esperanza de cura es un trasplante de células madres sanguíneas.
para lograrlo necesita encontrar a su gemelo genético, un donante compatible. Tú puedes ayudar, ingresa a dkms.cl, regístrate gratis y vas a recibir un kit en tu casa. Solo debes tomar una muestra con cotonitos y devolverla, así de simple. Podría ser compatible con Gaspar o con otra persona. Un registro que puede salvar una vida. Ayúdanos a encontrar el donante para Gaspar. El fútbol es tan impredecible, da tantas sorpresas y da tantas vueltas. Becasese estaba muerto en Ecuador. Bueno, no solamente muerto, sino que habían pedido que no dirigiera más. Y resulta que le gana a Alemania, se clasifica a Ecuador a la próxima fase. No sé si es primera vez que Ecuador pasa una fase. Había pasado una fase. Había pasado una fase. Y ahora juega con México. México-Ecuador, eso es uno de los buenos partidos de la segunda fase. Tremendo partido. Muy bueno. Yo creo que puede, ojo. Y México hizo una buena primera ronda, pero yo creo que Ecuador... Canasta limpia México, 9 puntos de 9. No le hicieron ni un gol, pero yo creo que Ecuador puede. De verdad puede. La forma de jugar, yo creo que puede. Es que yo creo que Ecuador entró a jugar frente a Alemania. Los otros dos partidos eran un equipo... Por eso, mirando a Ecuador, el Ecuador de Alemania... Si lo prolonga frente a México, claro. A México, sin duda, absolutamente. Sin duda que puede. todavía está candente y caliente la posibilidad, a pesar de lo que dijo Pablo Milad durante la semana, de que ya haya un acuerdo con Becasese para que sea técnico de la selección. Aunque han salido otros nombres Pero nos vamos a ir ahora a Ecuador, al programa Mundialistas, que conduce el querido Vito Muñoz, que está junto a Polo Huila y a Mauricio Bermúdez, para establecer un contacto directo con él y conversar sobre este tema. Porque la semana pasada yo vi a Vito diciendo que tenía que irse Becasese y no dirigir el partido contra Alemania. Estoy en la pantalla con... Hola. Mauricio Bermúdez, está ahí. Mauricio. Arrancó ya la segunda etapa, los 16avos de final. Nos están dando paso en este momento desde Chile. Nosotros agradecemos el enlace con Círculo Central, saludamos a los colegas y nos estamos enlazando con este prestigioso programa que tiene una gran trayectoria y que lo hemos visto siempre antes en otras cadenas. Mauricio es un periodista muy prestigioso, de mucha trayectoria. Así que muy buenas noches, saludamos en Santiago de Chile, estamos en tiempo real, saludando con Mauricio Israel y todo su equipo. Gracias, Vito. Un abrazo cariñoso desde acá. Estoy junto a Marco Sotomayor, a quien también conoces, y al Premio Nacional de Periodismo Deportivo Cristian Arco, que me acompañan en este programa. Yo sé que tú estás con Polo Huila y con Mauricio Bermúdez. Vito, te vi la semana pasada enojadísimo con Becasese. ¿Te cambió la perspectiva? Ha cambiado los resultados y en el fútbol eso es lo que manda. Ha cambiado la actitud. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque los jugadores en camerino pusieron las cosas claras. Ya, no quiero decir la palabra, pero los jugadores en camerino, como muchas veces ocurre, y no es ahora. En el 58, Cito y Didi lo cogieron a feo y le dijeron, ¿sabe qué, señor? Saque a Dida y saque a Dino Sani, los dos afuera, que entren los pelados Garrincha y Pelé. Y lo obligaron a hacer los cambios. Entonces acá se dejó claras las cosas. Becasese lo que hizo en parte fue por el diálogo fuerte que tuvo con los jugadores, Mauricio. Mira, tú sabes que yo, por decir lo mismo de Pizzi, acá en la Copa América casi me mataron, porque el primer partido perdió con Argentina y después los jugadores dijeron queremos jugar como ganamos la Copa América anterior y pasó un poco lo mismo. Entiendo que eso fue lo que pasó con Ecuador entonces, ¿no? Efectivamente, y los rumores, como ya termina la desastrosa performance directiva de don Pablo Milad, entiendo que por ahí uno de los técnicos que suena es Becasese. Por acá también suena el técnico Tomás Christiansen, que acabó de concluir su participación con Panamá. Y aunque no termina el Mundial, estamos en una fase clave, crítica, futbolísticamente hablando, pero ya somos periodistas y estamos siempre a la espera de la última novedad que se dé, Mauricio. Sí, bueno, hace 2 semanas yo di a conocer esa noticia porque me llegó efectivamente la información de que cuando perdió el primer partido de Ecuador me dijeron perdió el técnico de la selección, que ya había un acuerdo con Becasese que se sabía de antes de este Mundial que no iba a seguir con la selección ecuatoriana. Marco quiere hacer una pregunta. Sí, estaba pensando, Vito, primero que todo, un gran saludo, lo mismo que a Mauricio y a Polo.
técnicos que no son ecuatorianos, en el caso de Becachese, ¿por qué no hay un técnico ecuatoriano capaz de dirigir a esta gran generación de futbolistas que tienen? ¿O ustedes siempre miran hacia afuera, como nosotros que miramos a Argentina, Uruguay? Son 3 razones. La primera, que nuestros técnicos lamentablemente no invierten, no se preparan. La segunda, que al no invertir, no preparar, sino obtener buenos resultados, los directivos no los contratan. Y la tercera, que acá también hay los Felicevich, acá también hay los Bragarnik, pero nacionales e internacionales. Los Gustavo Leskovich, una banda de empresarios argentinos que no solo influyen en que abunden los técnicos argentinos en Ecuador, sino en este mismo mundial. Miren la cantidad de técnicos argentinos. Ya ayer cayó la primera cabeza, la cabeza de esta ramificación de Bielsa, de Sampaoli y Becachese. Ya se fue de Uruguay, ya no va a seguir más. El profesor Bielsa, un buen entrenador, lamentablemente yo creo que no lo apoyaron. En Uruguay es muy complicado trabajar. Allá hay gente, líderes como Paco Casal, como Lugano, el mismo Suárez. En la interna Suárez, en la externa de futbolistas está Lugano y en la externa de los empresarios está Paco Casal. Hay que conformar a sirios y a troyanos, a unos y a otros, y todo está dentro de este negocio llamado fútbol. Vito, antes de darle la palabra a Cristian, ¿le puedo hacer una pregunta a Polo? ¿Me está escuchando, Polo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Oye, Polo, a propósito de lo que decía Vito del plantel con el técnico y de lo que yo conté del plantel de Chile con Pizzi, tú que jugaste fútbol, ¿esas cosas se dan en los camarines? Sí, antes que nada, muy buenas noches. Saludos ahí a todos los que están ahí reunidos ahí con tu panel. Sí, puedo decirte que sí, puede pasar. Se toma en cuenta muchos aspectos. Uno de esos era el tema cómo venía el equipo, que no venía haciendo un trabajo que estamos acostumbrados los hinchas a verlo, más allá de lo que podía hacer o no hacer. Becachese, de su tema táctico, técnico, que se equivocó, y acá lo reconocimos que se equivocó el primer partido en manejar mal los cambios, el segundo partido en manejar mal la estrategia, y el tercer partido todo lo que no hizo anteriormente le salió. Entonces quiere decir que entre ellos mismos hubo una química, ¿vale, muchachos? Es el partido, es el momento, vamos a meter. Porque lo que se cambió no fue ni el técnico ni los jugadores, fue la actitud del plantel. Y eso pasa cuando hay un revolú, cuando pasa ese tipo de cosas, cuando estás con el cuchillo entre los dientes, pasa ese tipo de cosas. Creo que sí fue a la interna. Y se nota más que nada porque hubo un cambio importante. La asistente del capitán se la quitaba, fue dada o cedida de parte de Ener Valencia a Moisés. Eso quiere decir que hubo un diálogo para decir, ¿sabe qué? Toma un rato tú la presión y vamos a hacerlo algo diferente. Okay. También la sacada de Ener Valencia. Sí, claro, Ener Valencia. Que no es fácil sacarlo. Compañeros, Becachese dijo que nunca entró en el corazón del hincha ecuatoriano. Y yo les quiero preguntar, ¿por qué creen ustedes que no entró nunca en el corazón del hincha? Lo miramos nosotros muy a distancia, lo conocemos bastante bien a Becachese. Alguna hipótesis tenemos al respecto, pero se lo pregunto a ustedes. Porque los números en clasificatoria al menos, eran muy buenos. O sea, los números de Ecuador en la clasificatoria fueron segundos. Espectaculares, partieron con -3. Fueron fantásticos. Pero por alguna razón no entra en el corazón del hincha y se los pregunto a ustedes. Por la forma como él convoca. Yo creo que al señor Becachese, con quien yo tengo una buena relación, pero eso no significa que tenga que estar de acuerdo en todo lo que él dice o hace. Convocó un jugador de 16 años y lo puso en una nómina cuando el jugador todavía ni siquiera había jugado un partido en primera. Y como acá en Ecuador hay mucha fricción con las convocatorias, porque se acusa de que hay mucha preferencia para Independiente del Valle, que es el equipo que mejor trabaja. Pero nosotros tenemos un problema que ustedes no lo tienen, felizmente, y ojalá nunca lo tengan. Acá es una lucha entre la región costa y la región sierra. Entonces todo se mira de esa manera. Claro. Becachese primero trabajó en la costa. Fue profesor suyo. Asistente técnico de Sampaoli me dirigió. También tuvimos un inconveniente porque tiene una forma gozosa de hablar con los compañeros, de transmitir lo que quiere enseñar. Es muy fuerte. O sea, Sampaoli era más pensante y Becachese era más estricto, más fuerte. Quería ser como él más la figura, ¿me entiendes? Entonces, por ahí creo que pasa el problema, que la gente no lo traga porque tiene una forma como de dirigirse que no es la correcta muchas veces. Claro, te dirigió en Emelec. Está Mauricio Bermúdez. En Emelec en el año 2010. Claro. Yo quería profundizar un poco en la posibilidad de Becachese en nuestra selección, porque no sé si ustedes saben, pero la empresa Maratón, que es ecuatoriana y la que viste
a la selección de Ecuador, ya firmó contrato con nuestra federación, va a vestir a la selección chilena por los próximos 4 años. Yo no sé si ustedes eso lo interpretan como una señal de que viene el desembarco de Maratón con BKHS, con Cristian Bragarnik, que si bien no es el empresario oficial, lo ha llevado a Defensa y Justicia, después lo colocó en el Elche. ¿Se puede armar esa figura, creen ustedes? Para nada, absolutamente para nada. La compañía Marathon Sports, fundada por Rodrigo Rivadeneira, que es posiblemente una de las dos que facilita indumentaria deportiva a Venezuela, a Perú, a Ecuador, a Chile ahora, es una empresa demasiado seria. Además de eso, ya no tiene los capitales ecuatorianos. Marathon Sport ha sido adquirida por una multinacional de indumentaria deportiva mexicana. Así que para nada, absolutamente, no hay ninguna conexión. Aparte que no es solo BKHS el que está sonando para que dirija a Chile, hay otros técnicos también que han sonado. Porque Maratón es de Guayaquil, ¿no? Se formó y se fundó en Guayaquil, tengo entendido. No. Pero es ecuatoriano. Rodrigo Rivadeneira, el Coco Rivadeneira, era basquetbolista, Quito. Luego, quiteño, ya. Él se hizo entrenador de básquet y arrancó con la distribución de diferentes marcas de deporte, las aglutinó, fundó Marathon. Es un señor que está en el cielo y su familia, sus hijos, son gente de bien. No entran en nada absolutamente en el negocio, sino es una industria de indumentaria deportiva ya vendida a una multinacional mexicana. Tengo una pregunta para Mauricio Bermúdez, que lo veo ahí a mi tocayo bastante joven. ¿Tú estás de acuerdo después del partido de ayer, del partido del otro día frente a Alemania, con la posibilidad que tiene ahora Ecuador, quizás hasta de ganarle a México y seguir avanzando, en traernos a BKHS envuelto en papel de regalo a Chile? A ver, yo creo que, al menos en lo personal, mi comentario de BKHS no ha cambiado después del triunfo ante Alemania, ni va a cambiar si eliminamos a México. Hay que entender, y aquí conecto con todo lo que le han preguntado en concreto, de por qué tantas críticas a un entrenador que nos dejó segundos en la eliminatoria. Yo en lo personal soy de los que está convencido de que esta generación es, si no la más talentosa de la historia de este país, le pega en el palo. Y que mañana puede venir a dirigirnos Pipito Piguave, e igualmente Ecuador va a clasificar a los mundiales y va a quedar siempre en lo más alto, porque de verdad que el talento que hay es desorbitante. Entonces, a esa crítica que en su momento se le hizo a Gustavo Alfaro, cuando nos eliminó Senegal de la Copa pasada, en este país, les cuento, nos habíamos puesto todos de acuerdo, ya para, en teoría, traer a un entrenador que nos sume a la buena capacidad defensiva que teníamos, recursos en ataque, una selección que pueda dominar trámites de otra forma. Pues con Félix Sánchez no salió, el equipo de hecho se desestructuró, fue un caos, salvo aquel partido contra Argentina en la Copa América. Y después llegó BKHS, que decíamos, bueno, discípulo de Sampaoli, ojalá traiga la versión de Defensa y Justicia y no las demás. Y la realidad es que BKHS ni siquiera, creo yo, ha podido igualar el mejor rendimiento defensivo de Alfaro. Hablando en lo colectivo, yo no hablo solo de números que, evidentemente, pues esa selección de Alfaro no tenía ni a Ordóñez ni a Pacho, que hoy son desde las figuras de cuadro en esa defensa. Entonces, la gran crítica en general, y por la cual yo creo que el partido con México se puede sacar adelante, es porque yo creo que Ecuador es la selección que es. Una selección que es difícil que nos ganen, porque tenemos una gran defensa, un gran sistema defensivo que se vio contra Alemania, que BKHS ha puesto también un poco de sus conceptos bielcísticos, por así decirlo. En ataque somos nulos, dependientes de que le den la pelota a Nilson Angulo, a Kevin Rodríguez, Ener Valencia, y eso no va a cambiar de aquí para mañana. Si no ha cambiado en más de año y medio, no va a cambiar de aquí en lo que venga. Por eso yo les digo, o sea, si aceptan a BKHS allá, tendrán que aceptarlo con defectos y virtudes, claro, que más o menos creo que les estoy explicando. No estamos diciendo que lo aceptamos todavía. Sé que ustedes manejan mucha info y por eso se las pregunto, ¿no? Uno de los problemas que tenía BKHS acá, lo comentaron ustedes también, tenía que ver un poco con la relación con el grupo, la forma de tratar a los jugadores, a los medios incluso y todo. ¿Allá en Ecuador pasa algo parecido? ¿Ustedes tienen info de que del manejo que tenga él en el grupo con los jugadores más importantes del plantel o incluso con los medios de comunicación? No. Ahí tenemos que ser absolutamente serios, objetivos y decir la verdad. Él no ha tenido ningún problema ni con jugadores ni con prensa, absolutamente. Ha sido más bien cordial. Como digo, en lo personal conmigo
muy buena relación, pero hay que separar lo futbolístico y lo crítico. Y tampoco con los jugadores. No de tenemos hecho, quejas. Vito, para complementar lo que dice, la crítica más grande en este país no es en sí a Sebastián Beccacece, es a quien contrató a Sebastián Beccacece, que pues es el señor Francisco Egas, quien se dice pues que él es el artífice que está detrás del tema de que Beccacece haya hecho debutar al Chico Guagua contra ustedes. Contra Chile. De jugadores que no han estado en la convocatoria, sino llevados de invitados y han debutado en eliminatorias. La crítica principal no es ni a Beccacece ni era a Sánchez Vaz, es sino a todo lo que hay detrás. Polo, disculpa, acá no solamente suena el nombre de Beccacece, ahí como en todas las nominaciones a técnico nacional hay una serie de nombres que andan circulando. Uno de ellos, Gustavo Quinteros. Ustedes ya tuvieron a Gustavo Quinteros en la selección, Polo. Yo no sé qué referencias tienes tú de tus compañeros que fueron dirigidos por Quinteros, qué recuerdo y qué legado les dejó Gustavo Quinteros. Y también tuve la suerte de ser dirigido por Gustavo Quinteros. Ah, mira tú. Somos campeones acá también. Campeones En el 2013. Ya. Es un técnico muy capaz. Gustavo Quinteros es un técnico muy capaz, muy trabajador, muy analítico. Tiene su forma de trabajar. Tenía un gran cuerpo de trabajo. Muy Tenía llorón, al profesor sí. Figueroa, al profesor Figueroa, que ahora es ayudante en Emelec, justamente acá volvió nuevamente hace poco. Tenía un gran cuerpo de trabajo. El tipo se encargaba de unas cosas y él era mucha mente con la táctica, con la estrategia. Es un gran entrenador y lo ha demostrado, más allá del tema de selección que tuvo acá, que fueron problemas, creo yo, externos, más allá de que con él ganamos 4 partidos seguidos al comienzo de las eliminatorias, éramos punteros, le ganamos a Argentina. Buenos Aires. Después es lo que dice Mauricio, después hubo muchas cosas acá por el tema de las convocatorias, por el tema de que quería capaz, imaginamos que querían meter mano una u otras personas, y ahí se va dañando las cosas por acá. Entonces depende mucho allá en ustedes, si tienen la posibilidad, de cómo se van a manejar para poder designar al entrenador y darle la capacidad de que él pueda tomar decisiones. Acá pues, se han entorpecido muchas cosas porque se ven cosas como que no depende tanto de Beccacece, por eso ha sido la crítica hacia Beccacece, porque sentimos de que por momentos él quiere hacer algo y capaz no lo dejan o no lo puede o no lo hace. Entonces, ahí va el tema. Ya me equivoqué una vez con Gareca. Con Gareca. No quiero correr el mismo riesgo por segunda vez. Lo único que te digo, Polo, yo encuentro un poquito llorona a Quintero. Cuando pierde, nunca pierde él, nunca pierde el equipo, siempre en la cancha, el árbitro, la lluvia, el viento, el frío, la altura, la humedad, la pelota, el peso de la pelota, los hinchas, siempre con una excusa. Vito, ¿sigues enojado? ¿Por qué? Porque te vi el otro día enfurecido. Momentos donde nos venden la mejor selección de la historia, nos venden muchas cosas y el rato del rato, pues ya vimos lo que pasó. Un solo punto de 6. Y este partido con Alemania lo gana por diversos factores. No solo el empuje, la garra, el verse ya prácticamente con el agua en la nariz para ahogarnos. Hay otras cosas más que ahí mejoraron, pero ahora ya estamos tranquilos esperando el enfrentamiento con México. Querido Vito, te agradecemos mucho este contacto. Un abrazo para ti, para mi tocayo Mauricio Bermúdez y para Polo, por supuesto, que fue un agrado verlo. Sí. Ahora vestido correctamente y comentando fútbol como corresponde. Muchas gracias, queridos amigos. Aprovechar, Mauricio, para mandar un saludo a la memoria de grandes amigos de la historia del periodismo chileno como don Julio Martínez Paradanos, como don Sergio Livingston, como Raúl Prado Cavada, que tuve el honor de conocerlo al comienzo de los años 80, en fin, y gente como Carlos Humberto Caselli, amigos, Severino Vasconcelos, que jugaron acá en Ecuador, a la memoria del Guatón Santibáñez, de Eduardo Menichetti, en fin, tantas amistades que tenemos en Chile, un hermoso país que espero vuelva al primer plano del fútbol para que esté también presente en las Copas del Mundo. Depende del regalo que nos hagan. Gracias, Vito, un abrazo. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Chao, gracias. Nos vemos, gracias. Muchas gracias. Conversar con ustedes. Con México. Tremendo contacto, sí. Cristian. Bueno, ¿qué opinan después de lo que se dijo? No hay caso, No lo quieren nada. Pero hace esfuerzo para no ser querido, digamos. No es un tipo muy empático, muy pero cordial. Yo creo que el primer dato que nos dan, más en lo que estamos, de hecho, más allá de lo que comenta los compañeros, el primer dato, como arranca la conversación, es súper ilustrativo para todo lo que viene. O sea, lo que ellos dicen es que los jugadores intervinieron para
presentarse de otro modo ante Venezuela. Pero ante es que Alemania. Fue súper bipolar este Ecuador. O sea, ¿qué Ecuador vamos a ver frente a México? ¿Vamos a ver el Ecuador que enfrentó a Alemania o el Ecuador que jugó con Costa de Marfil y Curazao, verdad? Y hasta ahí decían... Como contra Costa de Marfil no Yo estuvo siempre tan mal. tengo una... Contra Curazao, No, sí. contra Curazao estuvo mal. Te digo Bueno, una contra cosa- Costa de Marfil lo perdió al final. Pero te digo una cosa, yo siempre he tenido una dicotomía con respecto a esto. Porque uno podrá decir, bueno, ¿qué cambió? ¿Tanto influye un técnico en la cancha? Los jugadores saben lo que tienen que hacer dentro de la cancha. Mauricio, es que me metí una pregunta que es el debate eterno en el fútbol. ¿Cuánto Yo creo que un entrenador... yo creo que el entrenador es muy importante, pero siempre fútbol los protagonistas chileno, son sí. los jugadores. Yo Los creo que protagonistas son los jugadores, pero el entrenador es muy resolver importante. adentro. Seguro, pero el entrenador es muy importante. Sí. Es Yo creo muy que importante para las herramientas que para te países den, para como el todo. nuestro, sí. No, y para las herramientas que te den, para todo, es muy importante. De España, México y Ecuador, nos vamos a ir a Estados Unidos a la vuelta hasta próxima. Bueno. La magia de manejar está en el Mage de Dongfeng. Aprovecha este mes $1.000 de descuento y llévatelo desde 13.090.000 en CDF y su red de concesionarios. Mage vuelve a sentir la magia de manejar. Dongfeng, drive your dreams. Por primera vez en Chile llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Ven a disfrutar de una hermosa historia de amor, con una orquesta en vivo, grandes bailes y muchas, pero muchas risas. Un espectáculo imperdible que ha conquistado escenarios durante 40 años en todo el mundo. Desde este 15 de julio en el Teatro Estudio 13, ubicado en Inés Mato Rojola 0848 Providencia. Funciones de miércoles a domingo a las 20 horas. No te pierdas esta gran experiencia. Pide tus entradas ya. Van quedando pocas. Son pocas funciones y pocas entradas disponibles a través de Ticket Pro. No te quedes fuera del estreno exclusivo en Chile de La Jaula de las Locas. ¿Estás soñando con tu casa propia, pero no quieres esperar meses ni endeudarte por años? Con Casas Prefabricadas del Lago ahora es posible. Te presentamos 4D, tu casa prefabricada de 36 metros cuadrados, más piso de pilotes y servicio de armado. Todo esto en solo 4 días hábiles. Una solución habitacional rápida y de excelente calidad para tu familia. Infórmate ya sobre 4D. Ingresa a nuestra página web www.casasdelago.cl o llama al siguiente número, más 569-4595-2922 y da el primer paso hacia tu casa propia. Casas Prefabricadas del Lago, donde tus sueños encuentran hogar. Este tema mundial es presentado por LAMS, una empresa chilena que desarrolla, ponga atención, monitoreo térmico continuo y con visión artificial. LAMS ayuda a anticipar riesgos operacionales, protege tus activos críticos y aporta la continuidad de los procesos industriales, sumamente importante en los tiempos de hoy. LAMS es alta tecnología para la minería, energía y la industria. LAMS, monitoreo y seguridad. ¿Por qué estamos con LAMS? Porque junto a LAMS vamos a viajar a los Estados Unidos para conversar con Sergio Gilbert, pero antes de conectarnos con él en directo. Para Tengo hablar, una del mundial, pregunta, para hablar del Mundial, por supuesto. Por supuesto va a hablar del Mundial. Sergio ¿Y de está allá, Bielsa? Sergio está allá cubriendo el Mundial. ¿Y de Bielsa? Bielsa Parte del Mundial. es parte de la encuesta que estamos haciendo. ¿Tú eres viudo de Bielsa? A mí me gusta Bielsa. Término viudo, si quieren lo colocan o no, pero yo soy un seguidor de Bielsa. Sigo siendo un seguidor de Bielsa. Me sigue pareciendo un buen entrenador, un entrenador que fracasó en el Mundial. ¿Y te gustaría ver a Marcelo No. Bielsa nuevamente en la No, Roja? no, lo admiro mucho como para que venga para acá. Son preguntas distintas. ¿Por qué? Primero porque Bielsa nunca dirige 2 veces en el mismo lugar. Ya. No lo ha Bueno, hecho nunca. pero no por él, sino que por ti. Porque creo que no están las condiciones ni de cerca para que Marcelo Bielsa haga un trabajo ni siquiera meridiano y se terminaría haciendo un mal trabajo porque no está ni el soporte directivo ni tampoco futbolístico para que haga un Pero buen trabajo. tú dijiste delante, disculpa Mauricio, que los técnicos son muy importantes. Creo que son muy importantes. ¿Tú no crees que No Marcelo único, Bielsa, pero- con su metodología y con todo lo que conlleva, acá por lo menos en el fútbol chileno,
no podría sacarle rendimiento a estos jugadores que tenemos, una generación que no es precisamente muy brillante. Por eso mismo. Pero, ¿tú crees que no le podría sacar rendimiento? ¿Más rendimiento que el que le ha sacado Córdoba? No, más rendimiento que Córdoba sí. Ah, ya. Pero es que en este caso, si Bielsa volviera, competiría con él mismo. Ya. Y si hiciera un estupendo trabajo, no se acercaría al que él hizo antes. En todo caso, estamos hablando de dos ecosistemas distintos. Por eso. Uno, la generación dorada, Por eso. que eran jugadores brillantes, y este es un jugadores normales. Eran jugadores brillantes, pero cuando él los toma todavía no eran brillantes en cuanto a potencial, sí. O sea, potencial. Pero habían sido terceros en el mundo en Canadá, en Uruguay. el sub-20. Uruguay había sido campeón del mundo. Sí. Y no le funcionó. Entonces es una parte es que sean buenos para la pelota. Hay otros elementos también de respaldo directivo, de respaldo de, qué sé yo, de poder ir a jugar afuera un montón de partidos amistosos, de poder hacer un montón de cosas, de tener las condiciones para trabajar. Hay varios elementos, donde el entrenador creo que es sustantivo, pero no es el único, por supuesto. ¿Te gusta Bielsa que vuelva? No, para Chile no en este momento. Yo no creo que él ya hizo lo que tenía que hacer acá en nuestro país, y creo que ya es bueno abrirse a otras posibilidades, a otros entrenadores, y sobre todo porque Bielsa va a arrastrar este fracaso. El de Argentina le costó harto. Acuérdate, cuando pierde con Argentina, se fue y se recluyó en Rosario. Le costó harto sacarse. O sea, él emergió nuevamente cuando ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos con la selección argentina. Y después de la medalla olímpica renuncia. Renuncia y se va y se recluye, como muy Bielsa, digamos, se introyecta todo esto y se va a refugiar, ¿verdad?, a Rosario. Y yo creo que le va a costar mucho salir de este sopor y de este fracaso, porque lo de Uruguay fue un fracaso, en atención no solamente a cómo jugó, sino que al grupo. Sí, oye, antes del Mundial nosotros veíamos España, Uruguay, Cabo Verde, ¿estoy bien? Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, no. ¿Sí? Bien, estoy bien. O sea, ¿qué decíamos? España y Uruguay. España y Uruguay, era impensado ponerle ficha ni a Cabo Verde ni a Arabia Saudita. Entonces el fracaso es tremendo. Y yo creo que Bielsa va a entrar en un periodo muy parecido al que pasó después de fracasar con Argentina. Yo que me declaro un viudo de Bielsa absoluto, yo también soy bielsista, creo que lo que hizo en Chile fue un cambio muy revolucionario, más allá de que se encontró con jugadores de buena calidad, pero había que hacerlo jugar y además ocupó jugadores que ya no están en el radar, que no son parte de la generación dorada como tal, pero que le sirvieron muchísimo en un momento determinado. El problema que yo veo con Bielsa hoy es que viene viejo, digo que ya está mayor. Con más de 15 años de diferencia. Entre el Bielsa del 2010, 2026, 16 años. Muy nervioso, muy histérico, tratando mal a la gente de alguna manera, bajando la mirada, no. Lamentablemente se necesita también que haya un técnico que entre en el gusto de la gente. Y Bielsa, claro, uno lo puede juzgar por los resultados, pero no sé, yo siento que él tuvo al final cosas que no debió haber hecho, por ejemplo, posiciones que no debió haber tomado, no se debe haber metido en política. Eso es inevitable con Bielsa. Por eso, pero no, me parece que no corresponde que un técnico extranjero... Se metió en política siempre. Sí, está bien, pero a mí no me parece que un técnico extranjero se meta en política, eso es una opinión personal nomás. Y segundo, terminar abanderizado con un presidente habla mucho de su lealtad, pero también de su falta de compromiso con el país. Entonces, es una dicotomía que tengo nomás. O sea, ¿tú crees que era un personal trainer de Harold? ¿Cómo? Más que era el personal trainer de Harold más que no, pero técnico fue de la muy selección. claro en decir que él no iba a ser el técnico de Chile si no seguía a Harold Magnico, si lo dijo antes de las elecciones. Es decir, más encima quiso influir en el resultado de las elecciones. Ahora, Uruguay, quiso influir. En Uruguay hay un tema muy evidente que lo comenta todo el mundo, menos la prensa uruguaya también, pero un poquito menos. Bielsa en algún minuto toma decisiones, saca a Luis Suárez del equipo, a Cavani, y se le vino encima todo. Empezaron a errar los pases, empezaron a patear para afuera, empezaron cosas raras, los arqueros empezaron a comer goles. Uno no puede asegurar nada, pero sacó a Suárez y el equipo bajó increíblemente. Sacó a Cavani, sacó a Nández. Lo que uno le pide a un entrenador, que le dé tiraje a nuevos jugadores, Bielsa lo hizo. El resultado fue que Uruguay se hizo todos los goles en el Mundial. Se los hizo todos. Pero no, Cristian sabe ¿crees que Muslera es que Uruguay tiró para atrás? Yo no digo que tiró para atrás, pero evidentemente hay un cambio, hay un hecho
digamos, factible. O sea, es que yo eso te creo. Cuando sacan a Suárez. Te lo creo. Cuando sacan a Suárez. Si no hubiese sido Uruguay. Si sacan a, porque yo no creo que un futbolista uruguayo. Uruguay es inmune. No, es que para ellos ir a un mundial, para el jugador uruguayo, es algo sagrado. Les voy a interrumpir. Sí, yo no creo que ellos hayan... El tema es muy bueno, lo vamos a discutir a la vuelta, pero permíteme que bajemos con Lams a Estados Unidos. Está Sergio Gilbert, estamos en directo con él esta noche. Sergio, gusto saludarte, buenas noches. ¿Dónde estás con esa camisa floreada? ¿Qué camisa me sacó? Por Dios, está de vacaciones en Hawái. Pues la compró en Decomural. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien, no? Perfecto. No, te vemos clarito. No, además, la camisa no nos deja ver nada más. Es que yo los quería sorprender, pues. Lo lograste. ¿Lo conseguiste, Sergio? Lo conseguí. Mira, en este momento estoy en New Jersey, preparando el viaje de la madrugada que vamos a hacer a Boston para el partido de mañana entre Alemania y Paraguay. En estos momentos estoy, como te digo, en New Jersey. Hoy día hizo mucho calor acá. Ha habido días en que hemos tenido fuertes lluvias. Hoy día hizo ese típico calor húmedo que a los chilenos no nos gusta tanto, así que tuvimos una tarde un poco más tranquila viendo el partido de la clasificación de Canadá y preparando el viaje para mañana. ¿Y se van en bus? Sí, porque hemos, digamos, logrado que eso sea la mejor manera de llegar, porque es muy difícil llegar al estadio en Boston, porque ustedes saben que los periodistas tenemos, la FIFA pone unos buses a los periodistas en diferentes hoteles. Y el hotel donde está radicado el bus que va al estadio, se demora 1 hora 20 en llegar al estadio. Y nosotros tenemos que llegar a la estación de buses y estamos a 5 o 6 minutos del bus y ahí irnos para allá y llegamos siempre como con la hora justa. Por eso hemos calculado que el bus es lo que mejor nos conviene. Sergio, estábamos hablando del Mundial, ¿no? Y uno de los temas con el que estábamos partiendo era un poco el fracaso de Marcelo Bielsa, el fracaso de Uruguay. Nosotros lo vemos a distancia con los resultados y lo que uno conoce del personaje. ¿Cómo lo vivieron ustedes allá? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué información también maneja? Y lo que opina respecto a este fracaso uruguayo y si hablamos o no del fin del bielsismo, si le quisiéramos poner un título, ¿no? Claro, o sea, yo creo que todo esto estaba más o menos anunciado. Yo los estaba escuchando a ustedes sobre lo que se ha dicho de Uruguay. Acá uno empieza a escuchar todas las historias que han pasado. Esto no empezó ahora. Mucha gente le radica todo el inicio del fin de esta era en el momento en que Luis Suárez se incorpora lo incorpora Bielsa a la selección y de ahí para adelante como que el camarín se rompe. De ahí para adelante como que queda un espacio muy grande entre Bielsa y su dirigido, que llegó al hecho de que el día antes del partido frente a España hubiese también una reunión privada entre 4 de los referentes con Bielsa para decirle que ellos querían jugar de otra manera frente a España y que no querían más entrenamientos como los que tenían. Entonces todo eso se ha ido sabiendo ahora con mayor lujo de detalle, lo que indica que obviamente hace rato que el tema de la continuidad de Bielsa no estaba claro que no iba a pasar. Sergio, pero y que esto iba a reventar. Sergio, pero ¿sabes qué? A mí me llama la atención algo. Mira, sí, salió lo de esa reunión, llamó mucho la atención el cambio de Valverde en el último partido, pero convengamos que el capitán del Real Madrid no tuvo un buen campeonato mundial. ¿Se le hizo la cama a Bielsa derechamente? Mira, cuando uno consulta sobre eso es que efectivamente hubo un distanciamiento. Valverde fue uno de los promotores. Él es del lado contrario a Bielsa. Eso de todas maneras. Y el hecho de que él lo sacara fue explosivo. Dicen que obviamente en el camarín después del partido con España se dijeron de todos, entre todos. Ahora, yo concuerdo contigo, en ese momento Bielsa saca a Valverde también por una necesidad futbolística. Valverde no estaba haciendo un buen partido, no ha hecho un buen mundial, no hizo un buen mundial, y él buscando soluciones y buscando a alguien que le hiciera el trabajo que él quería, hizo el cambio. Lo de Muslera fue diferente, porque Bielsa dice que el propio Muslera fue el que él pidió salir en entretiempo, pero lo de Valverde se vio como una última
un último roce entre Bielsa y el capitán, pero también algunos sostienen que ahí hubo una necesidad futbolística y que Bielsa la tomó como podía haberla tomado con cualquier otro jugador. Oye, partidazo de mañana en Boston, ¿ah? Sí. ¿Para el de Alemania-Paraguay? Sí. Lindo partido. Buen partido. Yo te quería preguntar por Becachese. Porque hemos estado en el bloque anterior con los colegas ecuatorianos pensando que si puede venir Becachese o no. ¿Cuál es la razón, a juicio tuyo, que este cambio tan radical de 180 grados, ¿verdad?, de jugar partidos muy mediocres, el equipo ecuatoriano, a ganarle a Alemania, primer sudamericano que le gana a Alemania en fase de grupo, y hacer historia y pasar a la siguiente ronda? ¿Lloraste también en el estadio, Sergio? Sí, estaba yo no. Sí, estuvo a punto. No, estuvo a punto, pero vi llorar a gente a mi lado, entonces eso a mí me conmociona siempre. Yo soy un tipo emotivo, ustedes lo saben, así todas estas cosas me emocionan. Pero ahora, el cambio que hubo, mira, yo les voy a contar, antes del partido cuando dan las formaciones acá en los estadios, ustedes saben que se muestra la cara de los jugadores, y cuando se mostró la cara de Becachese, el pifiadero del estadio fue monumental en contra de Becachese. O sea, toda la gente, porque el estadio era mayoritariamente ecuatoriano ese día, y hubo una pifia, pero enorme, en contra de Becachese. Yo el día anterior había conversado, un par de días anterior, con Alex Aguinaga, el exjugador de Ecuador, que también me decía que lo único que querían que se fuera Becachese, que no había hecho nada, que no había dejado nada. Y ahora la explicación que todos se dan es la típica explicación de que acá los jugadores fueron los que dieron vuelta esta posibilidad, digamos. Se habló mucho del partidazo que hicieron, no sé, Pacho, Caicedo, todo el bloque posterior de Ecuador, pero hay un juicio muy, yo diría mayoritariamente contrario a Becachese. No, para ahí, porque está interesante esto. A la vuelta quiero que me lo sigas contando. Teatro Caupolicán llegó a Santiago y lo puedes visitar en Calera de Tango, Inca Mapu. Gastronomía, show, humor, canto, y ahora ofrecemos un espacio de eventos. Hagan sus reservas al número que aparece en pantalla y síguenos en redes sociales. ¿Sabes qué? Vamos a volver a Estados Unidos con Sergio. Quiero solamente comentarte lo siguiente, Sergio. Nosotros marcamos una tendencia en el Mundial del 2014, cuando los estadios eran rojos. Nunca se había visto una presencia así, con tanta camiseta roja. Hoy día, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, vemos camiseta amarilla y los estadios llenos de camiseta amarilla. Qué gusto ver eso, Sergio. Sí, por supuesto. O sea, bueno, nos hizo recordar nostálgicamente justamente lo que tú estás diciendo, lo que pasó en el 2014 cuando Chile, en el Maracaná especialmente, hizo de local frente a España. Y acá, tú sabes, la comunidad latina es muy grande. Colombia ayer lo demostró en el partido con Portugal. Los tres partidos de los ecuatorianos estaba absolutamente, en los estadios eran ecuatorianos. En Brasil pasa exactamente lo mismo, Argentina también. Entonces sí, es como el reflejo de lo que es el fútbol, digamos, como vimos el fútbol los sudamericanos. Eso aquí llama la atención. Una última pregunta, porque ya nos quedan 2 minutos y Marco y Cristian también deben querer preguntar. ¿El Mundial está hecho para Argentina, como se comenta? O sea, uno ve que está hecho en el sentido de que le toca por el lado más amable, por así decirlo. Todo dependía de que ganara Argentina su grupo, y lo ganó. El grupo era bastante fácil para Argentina, lo gana, entonces ya empieza a tener un camino más o menos transitable, por lo menos hasta las semifinales. Eso es cierto. Ahora, a eso hay que agregarle otras cosas, hay que poner el tema Messi. Uno no puede desconocer, digamos, la gran capacidad que ha demostrado Messi en este Mundial, que ha sido un factor importantísimo, lo ha demostrado en los 2 partidos y medio que ha jugado, entonces eso lo equilibra. Pero evidentemente si uno ve cómo va el camino de Argentina con respecto al camino de Brasil, por ejemplo, o el propio Francia, evidentemente uno dice, qué raro, o sea, pero en algún momento van a tener que enfrentarse. Muchas gracias, Sergio, nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere, buen viaje.
Ok. Chao, Sergio. Chao, Sergio. Chao, que estén bien. Compre camisa. Sí, que traiga una Resultado de la docena. encuesta, señores. ¿Quieren ver de vuelta? Mira, 57 contra 43. Mira Hemos tú, perdido los dos la apuesta. ¿Cuál apuesta? Ah, sí, pensábamos que era distinto el resultado. Sí. Qué Nos bueno, vamos. que era distinto. Chao, chao. Que estén bien. Chao, gente. El próximo domingo.